Vamos a hablar de lo valioso que es un alma para Dios, el valor de un alma. No sé si usted sabe, pero para Dios usted es muy valioso, muy importante. Por eso envió a su Hijo unigénito, único en su género, amén, para pagar la deuda de todos nuestros pecados, para que tengamos salvación. Y eso es porque valemos para Dios, valemos mucho para Dios. Para Dios, cada uno de nosotros, cada alma es muy importante. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Es que nadie se pierda. Nadie se tendría que perder si es por Dios. ¿Por qué? Porque Él ha dado la oportunidad de que cada persona que está en este mundo, pasado, presente y futuro, los que ya pasaron, los que estamos aquí en este tiempo y los que están por venir, el Señor ha preparado un plan de redención, amén, para que reciban salvación, para que recibamos salvación por medio de Jesucristo, por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Padre amado quiere que nadie se pierda. Por eso el valor de un alma para Dios es incomparable. No hay forma, solamente Cristo pudo pagar esa deuda para salvarnos. ¿Por qué? Porque para Dios somos muy, muy importantes. Y esto a mí me alienta, amén, de saber que Dios me ama y que para Él soy muy importante. Y te tiene que alentar a vos. Sos muy importante para Él. Aleluya, muy importante. Dios te ama. Él te ama. A veces en la vida han pasado cosas muy duras y hay personas que han sufrido mucho y han tenido la experiencia, la mala experiencia que ni siquiera sus padres los han abandonado, ¿no? Y la Biblia habla de esto, dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, ¿no? Hablando de un padre terrenal. Bueno, algo muy triste que puede pasar. Muchas personas han sufrido abandono y hay gente que todavía hace esto, no tiene hijos y no se hacen cargo de esta situación. Pero nuestro Padre Celestial dice, Él siempre nos va a amar. Por eso es un amor superior, amén. El amor de nuestro Padre Celestial es incomparable. Por eso si aquí hay alguien que ha tenido esa experiencia de sufrir abandono de un padre, de una madre terrenal, bueno, tómate del amor del Padre Celestial. Dios no ama de esa manera. El amor de un padre o madre terrenal puede llegar a ser imperfecto, pero de nuestro Padre Celestial es perfecto, amén. Y para Él valés muchísimo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso cuando usted lee el libro del profeta Jeremías, yo no sé si ahí Dios conocía algo en el profeta, pero algo, cuando uno lee toda la historia de este hombre, algo sucedió antes de su nacimiento. ¿Por qué? Porque Dios le dice, te conocí aún desde el vientre de tu madre. Amén. Y ahí te llamé. Y ahí puse el propósito. Ahí el Señor diseñó en el profeta un plan de vida. Tenía un sueño para él, un proyecto de vida. Y esa misma visitación, quizás sin saberlo, la hemos experimentado cada uno de nosotros. Dios nos ha visto. Desde el momento de la concepción, Dios nos ve, amén. Y hay un propósito, y hay un plan, y hay un sueño de Dios para nuestras vidas, amén. Por eso Él nos ama y somos seres tan importantes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Qué va a intentar hacer el diablo? Porque nosotros somos creados a imagen
y semejanza del Señor. Nos ha hecho con facultades poderosas. No va a haber máquina que pueda superar, no va a haber tecnología que pueda superar la capacidad humana, porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Amén. Bueno, y seguramente usted lo ha escuchado, que usamos muy poco de nuestra capacidad. Y recuerden lo que compartíamos el domingo pasado, que somos nosotros los cristianos, Dios nos hace partícipes de su naturaleza. Cualquier ser humano que está en este mundo es un hombre o una mujer hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero los que estamos en Cristo, el Señor nos hace partícipes de su naturaleza. Vamos a experimentar milagros, vamos a experimentar señales. ¿Por qué? Porque Él nos hace parte de lo que Él es. Amén. Un ser divino. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso no sé cómo está tu autoestima, pero tenés que entender que para Dios sos muy importante. No sé lo que te pasó en la vida y no sé cómo te va ahora, pero sí sé que Dios quiere que seas bendecido, bendecida, que vivas bajo su bendición, porque ahí está la clave de la vida. Ahí está la oportunidad de disfrutar realmente el presente y el futuro en las manos del Señor, porque para Él valemos mucho. Valemos tanto que a Dios le costó. El precio de la redención fue muy alto. Él tuvo que soportar que maltrataran a su hijo unigénito, que se burlaran de Él, que lo mataran, para pagar la deuda de nuestros pecados. Amén. Para pagar la deuda de nuestros pecados. Imagínense en ese momento que había alguien que se merecía que muriera en la cruz. Tenía que morir en la cruz. Y todos conocen la historia cuando estaba Barrabás y Jesús. Unos días ahí antes de la Pascua, Pilatos tenía la costumbre de como obsequiarles a los judíos, liberar a un preso, ¿no? A alguien que estaba condenado a muerte, y les da la oportunidad. Barrabás era una persona, algunos dicen era un ladrón, era una persona que era un insurgente, ¿no? Y había cometido homicidio, había matado a alguien. Así que era alguien que, según la ley romana, tenía que ser crucificado, ¿no? Tenía que ser crucificado. Y le dan la oportunidad al pueblo que eligiera entre Barrabás y Jesús. Alguien que merecía ir a la cruz y alguien que no, porque Jesús era el inocente, el que no había cometido pecado, no había hecho nada malo, e inclusive el gobernante sabía. Pilato sabía que, es más, estoy seguro que él en su corazón pensaba, no hay forma de que elijan a Barrabás, no hay manera. Pero el pueblo eligió a Barrabás. Tremendo, ¿no? Eligió aquel que, según la ley, tenía que ser condenado. Eligió al pecador, ¿no? Y condenó al justo. El pueblo tuvo la oportunidad de elegir y eligió al justo. Yo a veces me imagino que se quedaron todos con la boca abierta porque no se esperaban. ¿Qué dirían las encuestas en ese momento? Barrabás, 10-0. Lo iban a votar a Barrabás seguro. Me imagino también, inclusive los preparativos, la cruz la habían hecho seguramente para Barrabás. El carpintero había hecho la cruz a medida de Barrabás. Todo estaba preparado para que Barrabás fuese condenado. Pero el pueblo eligió que muriera el justo. Pero Dios lo permitió porque había un plan de redención. El sustituto, un inocente tenía que morir para pagar la deuda. Amén. Bueno, el lugar que correspondía de Barrabás también era nuestro lugar, aunque usted no lo crea. El mismo lugar que tenía que haber ocupado Barrabás en la cruz es el que tendríamos que haber ocupado cada uno de nosotros por nuestros pecados.
Pero Cristo fue el sustituto, el inocente que decidió morir por todos nosotros. Amén. Para pagar la deuda de nuestros pecados, para pagar las deudas de nuestras rebeliones. Amén. El inocente. Y eso es algo que nos cuesta entender. Nos cuesta entender el plan divino muchas veces. Muchas veces nos cuesta entender cómo Dios va a permitir que un justo muera por los injustos. Pero ahí es donde encontramos el verdadero amor. Amén. Cualquiera moriría por un justo. Cualquiera moriría por un ser que queremos, por un familiar. Cualquiera daría la vida por alguien que amamos. Usted moriría seguro por su familia y por un ser querido, pero nunca por un pecador, nunca por alguien que hizo mal. Y ahí es donde entendemos el verdadero amor de nuestro Padre Celestial. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el verdadero amor. Porque la pregunta sería, ¿morirías por un desconocido? Y ahí, alguien que no conoces, ¿morirías por él? Habría que analizarlo. Pero si te enterás que esa persona es una persona mala, perversa, que hace daño a otros, ¿morirías por él? Nos cuesta entender esto, pero eso es lo que hizo el Señor por todos nosotros. Y esto es maravilloso. Ahí comprendemos su amor y entendemos el valor de cada alma. Y vamos a ver lo que dice la palabra con respecto a lo que somos delante de Él. Así que vamos al primer punto del mensaje. El mandato de Cristo. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El propósito que tenemos todos nosotros es ir y predicar. Amén. Predicar del Evangelio, ir y hacer discípulos. Si estás aquí y tuviste la experiencia de que Dios toque tu vida, transforme tu vida, y Él está obrando, bueno, compartí esa experiencia a otros. Habla de Cristo. Habla de Cristo. Aunque creas que lo que tenés para ofrecer sea muy poco, para Dios es muy importante. El plan de redención. Amén. Esa es nuestra misión. Si no sabes cuál es tu llamado, no sabes cuál es tu ministerio, muchas veces los cristianos tenemos hasta ese gran dilema. Señor, ¿qué voy a hacer como hijo tuyo? ¿Qué función puedo llevar a cabo en la iglesia? ¿Qué hago? Y algunos dicen, yo no hago nada, no me encuentro, no sé qué tarea realizar en la iglesia, en el pueblo de Dios. ¿Cuál es mi ministerio? ¿En qué área Dios quiere usarme? Bueno, aquí está la clave. Predicar el Evangelio, hablar de Cristo y hacer discípulos. Enseñá lo poco que conozcas, enseñá de la palabra de Dios. Seguramente hay alguien que sabe menos que vos. Hay alguien que conoce menos de la palabra que vos. Bueno, enseñá, habla de eso. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando somos fieles en lo poco, Dios comienza a dar. Amén. Cuando Dios vea que uno lo poco que tiene empieza a compartirlo, es ahí donde Dios derrama bendición. Es ahí donde Dios comienza a dar capacidades para ser su instrumento. Amén. Por eso, tomados de esta palabra, es muy importante entender que ese es nuestro mandato. Vamos al otro pasaje. El diablo ciega el entendimiento de las almas. ¿Por qué? Porque tenemos esta confrontación. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso que no te sorprenda si tenés a alguien que no tiene a Cristo, que cuando le hablas parece que no entiende nada. Bueno, el enemigo ha cegado su entendimiento. Tenemos que entender que hay una parte de la humanidad que está ciega.
no entiende. ¿Por qué? Porque de alguna manera su entendimiento está nublado. Amén. No va a entender si no es por obra del Espíritu Santo, si no es porque Dios toca su corazón. Por eso cuando veas a alguien que inclusive puede renegar de Dios, maldice el nombre de Dios, está alejado de Dios, tené compasión porque es una persona que está ciega. Quizás no está lejos esa persona, quizás es alguien que conoces, alguien que está en tu ámbito, dentro de tu entorno, dentro de tu ámbito familiar, de trabajo, vecino, alguien que te escandalizás y decís, este está endemoniado, ¿no? A veces tenés a alguien que te rodea y decís, no puedo creer que sea tan malo, tan mala. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, tiene que ver porque su entendimiento está cegado. Puede ser una persona muy capaz, puede tener muchas virtudes, pero aquello que corresponde con conocer a Dios o tener una experiencia con Dios está cegado. Por lo tanto, vos tenés que encomendar esa vida a que el Espíritu Santo toque su corazón. Depende de que Dios toque su corazón. Por eso es muy importante no juzgar, no renegar de situaciones como esta, sino decir, Señor, bendice esa vida, yo la bendigo. Señor, que tu Espíritu esté tocando ese corazón, que esa ceguera espiritual, que esa venda que no le permite ver, comience a caerse para que esa vida reciba luz. Amén. Y Dios va a tocar ese corazón. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro lugar. Gloria a Dios. La oración tiene poder. Por lo tanto, puede ser en tu casa, en tu familia, que alguien se encuentre en esta condición, que uno con toda la pasión y el anhelo quiere compartir y hablar de Dios, pero uno nota que la persona está ciega. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, encomendar esa vida en las manos de Dios. Esa ceguera se va a ir por el poder del Señor. El Espíritu Santo va a tocar su vida. Va a tocar su vida. Y hoy parece que no entiende, pero cuando esa ceguera comienza a quitarse de su mente, de su visión espiritual, bueno, comienza a tener oportunidad de que su vida sea cambiada en las manos de Dios. Amén. Por eso tenemos que creer en la obra redentora de Cristo. Vamos a otra palabra. Ganando almas para Cristo. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y miren qué palabra, que para Dios es muy importante. Y el que gana almas es sabio. Aleluya. Sí, Señor. El que gana almas es sabio. ¿Cuántas almas perdidas puede haber en esta sociedad? Si tan solo Dios te usara para ganar algunas almas. El que gana almas es sabio. La iglesia debe ganar almas. La función de la iglesia es predicar el Evangelio. Amén. Por eso tenemos una misión en este tiempo, en este lugar, en nuestra ciudad. Ganar almas. Ponete en la brecha y habla de Cristo. Habla de Cristo. Quizás hace muy poco que estás en el camino del Señor. Habla de Cristo. El que gana almas es sabio. Amén. Como iglesia nos tenemos que levantar y dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. Ganar almas. Y yo no sé si saben que en estos días, ahora 12, 13 y 14 vamos a estar de campaña aquí en el centro de la ciudad. ¿Cuántos lo saben? Bueno, es una buena oportunidad para ganar almas. Invita a alguien
aquel que necesita un milagro, aquel que está atravesando por una situación difícil y que tenga la oportunidad de conocer y ver cómo Dios hace, cómo Dios toca, cómo Dios hace milagros, que tenga la oportunidad de oír del Evangelio, invitar. ¿Por qué? Porque el que gana almas es sabio. Pero que no sea solamente por una vez, sino que se convierta en algo natural en nuestras vidas. Nuestra misión aquí en la tierra es ganar almas. La iglesia todo lo que hace es para ganar almas para Cristo. Amén. Todo lo que nos preparamos, todo lo que hacemos, todo lo que hay en este lugar tiene un propósito fundamental: ganar almas para Cristo. Que este lugar se llene de almas adorando al Señor. Que aquellos que nos siguen en las redes puedan entregarse a Cristo y son almas que van a ser de Jesús, para ganar almas. Todo está hecho para eso. La iglesia predica desde hace 2000 años para ganar almas. Para ganar almas. Ese es el propósito del pueblo de Dios. Y por eso, si logramos hacer esto, vamos a ser hijos de Dios con sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? ¿O ser sabios? Bueno, ganemos almas. Esa es nuestra misión. Vamos a otra palabra. Somos el pueblo de Dios. Esa es nuestra identidad. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Dios nos eligió, amén. Dios nos eligió. Dios toca nuestro corazón para que estemos en este lugar. ¿Para qué? Para que llevemos a cabo el real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. Usted quizás no lo entiende, pero Dios te pone en un lugar importante como hijo e hija de Dios. Rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Dios te va a usar como rey y como sacerdote. Rey en un lugar de poder y de autoridad aquí en la tierra. Y sacerdote como intermediario entre las personas y Él. Amén. ¿Cuántos aceptan esta misión? Somos pueblo elegido por Dios para llevar a cabo el real sacerdocio. ¿Y qué más dice la palabra? Pueblo adquirido, nación santa. Nación santa. Un pueblo especial, redimido por la sangre de Cristo. Quizás uno dice, yo santo, sí, pero no es por méritos propios, sino por medio de Cristo. La sangre de Cristo nos santifica y por medio de su sangre, para Él somos personas que nunca hemos pecado. Es fuerte esto, ¿eh? Dios limpia todos tus pecados. Somos un pueblo santo. ¿Y qué más dice? Adquirido por Dios. ¿Qué es adquirir? Es comprar. Dios nos ha comprado por el sacrificio de la cruz. Por eso un alma es tan valiosa, porque Dios ha pagado por cada uno de nosotros. Eso es redención, amén. Redención es que Dios ha pagado. Nos cuesta entender porque en estos tiempos nadie paga nada por el otro. ¿Te han pagado alguna vez una deuda? ¿Algún desconocido? Si tuviste esta experiencia, realmente experimentaste un milagro. Que venga un desconocido y pague tu deuda. Imagínate, vas al banco, tenías una deuda, llegás a pagar y dices, no, esto lo pagó un hombre que no se dio a conocer, dijo que era anónimo. Bueno, eso realmente, hay una mano levantada allá, gloria a Dios, Alicia tuvo esa experiencia, un milagro, eso es un milagro, como el milagro que tenemos todos nosotros de haber sido redimidos. No es común, un milagro. Así es la redención, amén. La redención es que Dios ha pagado. Porque ¿qué dice la Biblia? Que ha pagado los pecados pasados, presentes y futuros. Pagó la deuda que Dios inclusive sabe que pagó los pecados que sabe que vas a cometer, que ni siquiera vos sabés que vas a cometer. Pero Dios lo sabe. Así que dejó la deuda saldada.
dejó la deuda saldada. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Hemos sido adquiridos. ¿Qué más dice? ¿Para qué? Tenemos un propósito. Dios ha pagado para algo. Hay un propósito para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Las virtudes. Anuncie las virtudes de Dios. Gloria. Sí, Señor. Anunciar las virtudes de Dios. Tenemos la oportunidad de hablar de Dios en todos los ámbitos. Anunciar las virtudes de Dios. Anunciar las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Que Dios es amor. Amén. Una gran virtud, que Dios es amor. Él nos ama. Que Dios es misericordia. Él tiene misericordia de nuestras vidas. Que Él quiere siempre levantarnos. Que Él quiere siempre rescatarnos. Que Dios es poder. Que Él hace milagros. Que Él no abandona a aquel que le clama. No le suelta la mano a aquel que le busca. Sino que Él nos ama tanto que si hay alguien que lo busca, Dios va a ir al encuentro. Amén. Esa es una de las virtudes, una de las tantas virtudes que tiene nuestro Padre Celestial. Y estamos para eso, para nosotros anunciar todas esas virtudes. Vamos a la otra palabra. Hebreos 13:20 dice, comprados por su sangre, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. El Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Por la sangre del pacto eterno. Él nos ha comprado por medio de su sangre. Por eso cuando compartimos el pan y la copa, compartimos la Santa Cena, declaramos que somos parte del nuevo pacto. Somos hijos del nuevo pacto, hijos e hijas del nuevo pacto. Dios ha pagado el precio y por medio de su sangre somos su propiedad. Amén. Por medio de su sangre somos declarados personas santas, somos justificados, somos seres tan valiosos para Él, somos llamados sus hijos, potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Aleluya, por medio de su sangre. Su sangre derramada, la sangre de un justo ha pagado por todos los que hemos pecado. La sangre de un justo ha pagado por toda la deuda de pecadores, de personas malvadas, personas perversas, personas que mentimos, que engañamos, que hacemos diferentes cosas que a Dios no le agradan y para Él es algo abominable, pero su Hijo justo ha pagado esa deuda. Y no es que nos estemos juzgando y señalando, pero esta es nuestra realidad. Pero por su misericordia, Él ha pagado la deuda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso cuando estamos aquí en la presencia, no nos podemos gloriar de lo que somos, porque nadie es santo por méritos propios. Y si alguno cree que está aquí y puede acercarse a Dios porque es un buen cristiano, bueno, arrepentite de esa actitud. Eso está demostrando que no sos un buen cristiano. ¿Por qué? Porque no es con méritos tuyos, sino es por mérito de Cristo Jesús. Por mérito de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Porque corremos el riesgo de cuando estamos en Cristo, empezamos a creer que somos buenos cristianos. Y somos buenos. Y en eso podemos inclusive pegarnos como una blanqueada de religiosidad y empezar a aparentar que somos gente piadosa. Y en la iglesia somos todos buenos. Esa es la realidad de la iglesia. Pero siempre decimos, por ejemplo, los jóvenes en la iglesia son todos buenos, pero en los retiros, en los campamentos, ahí se notaba. Ahí se nota lo que hay. Cuando hay partidos de fútbol,
en el ámbito laboral, en la familia. El perro de la familia sabe bien si hay un buen creyente o no. Porque por ahí dice yo de vez en cuando me ligo alguna patada. Bueno, ahí en esos ámbitos es donde se puede notar. Ahí es donde podemos ver lo que realmente tenemos en nuestras vidas y realmente nos hace reflexionar y entender que necesitamos recurrir a la redención, a Cristo, a la cruz, a la cruz. Gloria a Dios que hubo un sustituto y pagó nuestra deuda. Amén. Siempre recurrí a la cruz y no intentes por méritos personales llegar a la santidad o creer que sos un buen hijo o hija de Dios, porque no vas a ir a ningún lado. Otra palabra de Marcos. Vamos a leer este pasaje cuando ahí empezamos a entender el plan de redención y por qué para Dios es tan valiosa un alma. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hasta aquí Jesús había estado con los discípulos y Jesús les había enseñado a hacer milagros, habían predicado el Evangelio, pero aquí es donde empezó a profundizar y hablar de que era necesario que Él muriera en la cruz. Tenía que padecer. Y aún todos los que aparentemente entendían de la Biblia, de la palabra, de la profecía bíblica, iban a rechazarlo a Jesús, lo iban a condenar. Y era necesario que eso sucediera, ¿no? Que muriera y al 3er día resucitara. Esto fue como una decepción para todos los que estaban con Jesús, porque esperaban otra cosa del Señor. Esperaban que Jesús los libertara de la opresión romana. Entonces pensaban que en algún momento el Jesús pastor, el Jesús que andaba por las aldeas predicando, en un momento se iba a levantar como un rey, como un gran guerrero, iba seguramente a conseguir un armamento impresionante, con ángeles, algo sobrenatural, y no quedaba nadie, no quedaba ningún enemigo en pie. Esperaban eso de Jesús. Pero Jesús empieza a presentar otro panorama totalmente distinto. Bueno, ahora tengo que empezar a padecer, tengo que ser rechazados por todos. Ellos pensaban que todos lo iban a aceptar. Jesús dice, no, ahora todos me van a rechazar. Ellos pensaban que sus enemigos iban a morir. Jesús les empieza a decir, no, ahora llegó el momento en que los enemigos me van a matar. Y tengo que resucitar y es necesario que esto suceda. Y ahí es donde los discípulos empezaron a no entender. ¿Por qué? Porque cuando uno no entiende bien el valor que tiene un alma para Dios, es donde pasa esto. Nos enfocamos demasiado en lo terrenal y Dios está preocupado por lo eterno. Amén. Y entonces sigue la historia, dice, esto les decía claramente, Jesús se los explicaba claramente. Y entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, lo trató de convencer. Pedro trató de convencer a Jesús, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, ¿qué le dijo Jesús? Quítate de mí, Satanás. Imagínate que el mismo Señor te diga, diablo, salí del medio mío. El papelón que pasó este hombre, ¿no? Quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Palabra dura, amén, pero que también nos deja una enseñanza para aplicar. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Y seguramente si no tenemos la misma carga y no entendemos el valor de Dios para las almas, bueno, podemos tener la mirada hacia las cosas
de los hombres. Nos pasa lo mismo que le sucedió a Pedro. Y hermanos, como iglesia es tiempo de cambiar de enfoque. Amén. No sé cuál es tu condición, no sé cuáles pueden ser tus problemas, pero que el enfoque de la vida esté siempre puesto en las cosas que Dios está enfocado. Y ahí te va a ir, ahí todo va a cambiar. Pero si estás enfocado como Pedro, Pedro era una gran persona, era un seguidor de Cristo. Pedro había estado con el Señor ya hacía un tiempo, pero seguía enfocado en las cosas de los hombres. Él todavía esperaba lo mismo que esperaba todos los que seguían a Jesús hasta ese momento. Esperaba una liberación terrenal, solo eso. Soluciona los problemas terrenales, enfocados en que se resuelvan problemas terrenales. Pero Jesús estaba hablando de cosas eternas. No solamente resolver la liberación de la nación por una generación o unos años. Jesús estaba hablando de salvar almas por la eternidad. De salvar nuestras vidas. De salvarnos a todos nosotros. El plan de Dios era eterno. Por eso es tan importante como iglesia no solamente estar orando por la bendición para que nos vaya bien en este tiempo, para que Dios bendiga nuestros caminos, para que tengamos éxito en el trabajo, en la familia, en los estudios, en los sueños, sino también estar enfocados en lo que Dios está enfocado, en que ganemos almas para el reino de los cielos, en que más almas vengan a Cristo. Enfocado en las cosas del Señor. Pedro se había desenfocado y se ligó la reprensión de Jesús. Yo realmente creo que los demás, Pedro por lo menos prestó atención, los demás no habían entendido nada, pero era necesario que él entendiera que tenía que estar enfocado en las cosas de Dios. Esa es nuestra misión, estar enfocado en las cosas de Dios. Si hoy tenés una dificultad terrenal, orá para que Dios obre. Pero recordá esto, no te desenfoques. Dios quiere que ganes almas. Pero quizás estás pensando, pero yo tengo una gran dificultad. Dios se va a encargar y Él va a hacer un milagro. Pero seguí ganando almas. Esa es la preocupación de Dios. Dios se va a encargar de todas tus causas, pero no te desenfoques y no dejes de mirar las cosas de Dios. Amén. No dejes de mirar las cosas de Dios. Marcos, otra palabra. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, y esta palabra es dura, pero es niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Cuántos quieren la cruz? ¿Cuántos quieren? Negate a sí mismo, negarse a sí mismo. Si alguno quiere ser seguidor de Cristo, tiene que estar preparado para negarse a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo? Es estar dispuesto a renunciar a proyectos personales. No sé, ¿tenés algún sueño importante en tu vida? ¿Algo en tu vida que querés realizar? La pregunta es, ¿estás dispuesto a renunciar a eso por Cristo? ¿Cambiarías eso por Cristo? Bueno, esa es la cruz. Tener en nuestra mente y corazón la decisión personal de todo lo que anhelamos, deseamos, estar dispuesto a dejarlo por causa de Cristo. Niéguese a sí mismo aquel que quiera ser seguidor del Señor. Después dice, y tome su cruz y sígame. Alguna dificultad, alguna prueba, estar dispuesto por causa de Cristo para ser seguidor de Él. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y aquí habla
de un término de vida terrenal. Está hablando de que se aferra demasiado a las cosas terrenales, la va a terminar perdiendo. Y lamentablemente en este mundo muchos oyen el Evangelio, escuchan de Dios, pero se aferran tanto a lo terrenal que sus vidas se está gastando, se está perdiendo solo en temas terrenales. La gran mayoría de este mundo, la gran mayoría de las personas que están viviendo en esta generación están aferrados tanto a lo terrenal que gastan su vida solo en lo terrenal. Porque todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aleluya. Iglesia, sí, Señor. Gloria a Dios. Dios todavía sigue levantando un pueblo santo, adquirido por Dios, redimido, un pueblo que esté dispuesto a negarse a sí mismo y a gastar su vida por causa de Él, a gastar su vida. Miren, hermanos, a un predicador le encanta predicar mensajes de milagros, de señales, de prosperidad, pero también este es el Evangelio. Sería un evangelio barato si yo presento en este lugar, seguí a Cristo y todo te va a ir bien y va a ser todo paz y felicidad, éxito, dinero, riquezas, bendición y todo sale bien si no digo que también Dios está buscando un pueblo que esté dispuesto a gastar su vida por Cristo. Que esté dispuesto más de una vez a negarse a algún sueño o a algún proyecto personal por causa de Cristo. Más de una vez a dejar algo personal, parte de su tiempo, parte de sus proyectos por causa de Cristo. Porque a veces tenemos la idea de que Dios es como Papá Noel, que da y nadie predica, nadie es usado. Pero cuando vemos la iglesia en los primeros tiempos, era otra iglesia, era una iglesia que fue hasta sacrificada. Pablo tuvo que decir, somos espectáculo al mundo, pero no porque eran actores y hacían obras de teatro y películas, sino porque eran sacrificados en el Coliseo romano y la gente se divertía por ellos por causa de Cristo. Quiere decir que también gastaron su vida y así murieron por causa de Cristo. Pero en esta generación hay gente que quiere seguir a Cristo, pero en donde no recibe un milagro o algo no le va como pensaba que le tenía que ir, enseguida dice, Señor, no te sigo más. No están dispuestos a gastar su vida para el Señor. Y entonces solo enfocados, algo muy parecido al enfoque que tenía Pedro, de estar mirando solo en las cosas terrenales, en las cosas que mira el hombre, pero no en las que mira Dios. Dios está buscando una generación de cristianos en este tiempo de tecnología, tiempo de avance científico. Todavía está buscando personas que estén dispuestos a gastar su vida para ganar almas. Porque esa es la preocupación de Dios. La iglesia tiene que estar preparada para ganar almas. Esa es nuestra misión. Por lo tanto, tenemos que estar también en el enfoque de Dios, en el enfoque de Dios. Y eso va a salvar nuestra vida, porque dice que esté dispuesto a gastar su vida, la salvará. ¿Y alguien que quiere gastar su vida para Cristo? Bueno, tu vida va a tener propósito, sentido para Dios, aleluya. Vas a hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gran pérdida espiritual, Marcos 8:36, porque dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿No? ¿De qué sirve tener todo en esta tierra
que nos vaya bien en todo, tener todo, pero que estemos perdiendo nuestra alma. Para Dios tiene mucho valor nuestra alma. Y como tiene valor mi alma, tiene valor también el alma de cada persona que está en este mundo. Perdidos, alejados de Dios, fuera de los caminos de Dios. Para Dios tiene mucho valor esa alma. Amén. Otra palabra. ¿Por cuánto dinero logras comprar tu alma? Esta es la pregunta. ¿Cuánto te costaría tu alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Podemos pagar por la salvación de nuestra alma? No podemos pagar. No podemos pagar. Por más que usted ponga todo el esfuerzo para poder pagar, para que usted sea salvo, no lo va a lograr hacer. Hace muchos siglos atrás, en tiempos medievales, hubo alguien que porque necesitaba dinero para construir un templo, salió y empezó a vender indulgencias para que la gente se salvara. Y fue algo que solamente sirvió por un tiempo hasta que una parte del cristianismo se dio cuenta que eso no podía ser verdad. ¿Por qué? Porque no era cuestión de plata. No hay plata, no hay riquezas que puedan salvar un alma. No hay sistema de vida, no hay práctica religiosa que pueda salvar un alma. Lo único que nos puede salvar es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Lo único que nos puede salvar es creer en Jesús, confesar que creemos en Él, porque no hay otra forma. Nuestra alma tiene un valor incomparable para Dios. Amén. La segunda venida de Cristo tenemos que estar preparados. Dice, si alguien se avergüenza de mí, y este es el llamado, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adulta y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo creo que ahí está el enfoque que debemos tener. Hay una sociedad, inclusive parte de la iglesia, que está tan enfocada en las cosas terrenales que está más preocupada en la imagen, en la apariencia, en que a ver qué dicen los demás de lo que somos, de lo que tenemos, que perdemos el enfoque y dejamos de estar preocupados en las almas porque nos preocupamos más de lo que piensa la sociedad, de nosotros, de lo que hacemos, de lo que tenemos, que lo que Dios quiere que realmente hagamos, que es ganar almas. Debemos ganar almas. Por lo tanto, querida iglesia, nunca debemos perder el enfoque y dedicarnos a esta misión de ganar almas, predicar el Evangelio. No te preocupes tanto por lo que piensan los demás. No te preocupes tanto en tener algo para tratar de ser algo en esta sociedad que se fija mucho en eso, en lo que tenemos, en lo que podemos aparentar. Ese no es el enfoque de la iglesia. No es el enfoque que tenía Pedro en ese momento que Jesús le tuvo que decir, Satanás, te reprendo, estás mirando más las cosas de los hombres que las cosas de Dios. Dedícate a ganar almas. Ese es nuestro lugar. Predicá el Evangelio. No te avergüences de lo que Dios hace y de predicar y hablar de Él. No te avergüences, sino compartí lo que Dios ha hecho en tu vida. Declará que Dios hace milagros, que transforma vidas y que para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. No te avergüences. Si nos preocupamos más por lo que dicen los demás y empieza a jugar la vergüenza, no hablo de esto porque, a ver qué van a decir. No voy a hablar de Jesús porque que no sea cosa que hablen mal de mí, que me rechacen. Y empiezo a avergonzarme de lo que realmente creo. Empiezo a avergonzarme del Señor. Bueno, empezamos a perder la misión fundamental que tiene la iglesia, que es hablar de Cristo y hablar de la obra transformadora de la cruz.
de que todo aquel que crea en Cristo Jesús recibe salvación. Y vamos a ganar muchas, muchas almas. ¿Cuántos aceptan esta misión? ¿Cuántos quieren ocupar este lugar? Y hermanos, todos los que estamos aquí, vivimos en este mundo, tenemos problemas de este mundo, desafíos, dificultades, que quizás aquel que no tiene a Cristo puede entender y creer que somos iguales, pero los que tenemos a Jesús en el corazón, sabemos que cada uno de nosotros tiene un lugar especial en la sociedad. Tenemos una misión: hablar de Dios, hablar de Él, compartir el Evangelio. No tenemos el lugar de juzgar a la sociedad. No estamos en este mundo para señalar lo que está bien y lo que está mal. Eso lo harán otras instituciones. Nosotros no. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la misión de compartir el Evangelio a los que están perdidos. Hablar del reino de los cielos y decirle al mundo que todo aquel que crea en Cristo Jesús será salvo. Eso es nuestro lugar. Esa es nuestra posición como iglesia, como hijo e hija de Dios. Esa es nuestra misión. Amén. Si tan solo nos enfocamos en esa misión, bueno, Dios se va a encargar de cada una de nuestras causas. Él va a hacer grandes milagros en nuestras vidas para otros y para nosotros. Para otras familias y para nuestras familias. Él va a hacer grandes milagros en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, y también para aquellos que quizás no conocen por ahora al Señor, pero se va a manifestar la gloria de Dios porque nosotros hemos declarado que el Señor hace milagros. Ese es nuestro lugar. Por lo tanto, aceptemos esta misión. Aleluya. Tomemos el lugar. Vamos a hacer una declaración de fe, pero quiero compartirles algo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Perdón. En el Antiguo Testamento, Él deja una enseñanza en Levíticos y habla del aceite que iluminaba el templo, ¿no? Para producir ese aceite, iba a ser un aceite especial, en donde los sacerdotes iban a usar, imagínense que en ese tiempo no había luz eléctrica, y entonces tenía que haber como un combustible que iluminara el templo, para que el templo siempre tuviese iluminación y bueno, y se pudiera adorar a Dios, buscar en la palabra. Y esto era un símbolo de lo que representa a cada hijo o cada hija de Dios, cada persona del pueblo de Dios. Cada persona que tiene un llamado, un propósito. Y habla de que ese aceite, ese combustible tenía que llevar un proceso especial. Dice que se iba a hacer con olivas machacadas. Quiere decir que se iba a agarrar las olivas, se las iba a poner en un recipiente y se las iba a estrujar de tal forma que se iba a sacar un buen combustible para que se pudiese iluminar el templo, amén, para que hubiese luz. Y eso tenía un mensaje, representa lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Si usted no se da cuenta, es necesario que lo sepa, que usted es parte del pueblo de Dios. Usted es parte de la nación santa, amén. Usted es parte del real sacerdocio adquirido por Dios. Por lo tanto, su presencia en este lugar, su actividad en la sociedad, de alguna manera está trayendo luz, ilumina aún en medio de la oscuridad. Aleluya. Le dije la buena noticia, ahora viene la mala. Dios te va a estrujar un poco. Te va a apretar un poquito. Te necesita sacar el aceite que sirve. Necesita tratarte. Necesita forjarte. Amén.
Así que si por ahí alguno está en la prensa en este momento, no sé si alguno ha visto, ha ido a Mendoza, alguna ciudad donde se fabrica el aceite de oliva, ponen las olivas ahí y hay una prensa que no queda, ni el carozo queda, pero se saca el combustible. Dios necesita sacar combustible de cada uno de nosotros para iluminar en medio de tanta oscuridad. Dios necesita instrumentos y ahí es donde el hijo o hija de Dios pasa a un nivel especial. Porque hay una parte de la iglesia que solamente está enfocada en las cosas terrenales. Quiere bendición, quiere que se le solucionen todos los problemas, no quiere dificultades, no quiere inquietud, no quiere presiones. Muchos cristianos te dicen, yo quiero venir y adorar solamente. Quiero venir en la presencia de Dios, tener paz, ser feliz, pero que otro trabaje en la iglesia, que alguien tenga que ensayar, hacer las canciones, que otro tenga que limpiar la iglesia, que otro tenga que hacer los diferentes trabajos. Pero yo solamente quiero estar tranquilo. No quiero problemas. Solamente quiero que alguien ore por mí y nada más que eso. Bueno, eso es una parte de la iglesia. Pero hay una iglesia que está dispuesta a ponerse en la prensa, ¿no? Que está dispuesta a recibir presiones. Hay una parte de la iglesia que está dispuesta a recibir más presiones de lo normal. No solo paz y tranquilidad, aceptar desafíos, prepararse, gastar parte de su tiempo, esfuerzo. ¿Para qué? Para ganar almas. Para ganar almas. ¿Por qué? Porque entendemos que las almas para Dios tienen mucho valor. Amén. Y en momentos como este hay que tomar decisiones. Hay que decir, hay que decir, Señor, voy a hacer una clase de creyentes. Algunos teólogos dicen que son creyentes helenistas. La cultura griega hablaba mucho de eso. Decía, todo lo que sea lindo y te dé tranquilidad de corazón, seguilo. Pero nada que te preocupe. Bueno, hay una iglesia que solo quiere eso. Solo quiere tranquilidad. Bueno, el llamado es para la otra iglesia, la que está dispuesta a estar en la prensa, la que está dispuesta a jugarse un poco más, a esforzarse, a prepararse, a quizás en algún momento hablarle de Cristo a alguien, pero que esa persona te rechace o te ponga una mala cara, a que alguien hable mal de vos porque hablaste de Jesús o porque sos creyente. Hay una clase de creyente que no está dispuesto a pasar un mal momento para predicar el Evangelio, pero hay otra que sí, que está dispuesto inclusive a entrar al horno de la prueba, a la prensa, para iluminar en medio de la oscuridad. A esa iglesia le quiero invitar a declarar esta palabra de fe en esta mañana. Amén. ¿Estamos preparados? Gloria a Dios. Dice, Padre Dios, ayúdanos a comprender el amor infinito que tienes por cada alma. Ayúdanos a amar a los demás compartiendo la buena noticia de tu salvación. Gracias por entregar tu vida en rescate por nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios nos use. Que Dios gaste en nuestra vida. Queremos ser instrumentos de Él. Aleluya.